La pregunta, ¿creen ustedes que podrá haber algún católico que va a ser salvo? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver lo que es el neorromanismo, ¿ya? Lo que es la Iglesia Católica en esta época, ¿ya? Propiamente. ¿Han escuchado hablar del Vaticano II, el concilio? ¿Lo han leído? De ahí sale la teología de la liberación, ¿no? De allí nacen varias cositas, ¿no? Entonces ya se da libertad a la teología de la liberación. En sí va a ser un abrir de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero han leído los 16 puntos, más o menos, del Vaticano II. Bien, ¿saben quién fue el que promovió este concilio? Un Papa Juan XXIII. Resulta que la Iglesia entró en un momento de frustración porque estaban eligiendo el nuevo Papa y de pronto no se ponían de acuerdo los obispos y todos los representantes allí para elegir al Papa, y de pronto llegan a una idea, ¿no? A una conclusión, y dicen: nombraremos un Papa provisorio, transitivo, para que deje la Iglesia Católica como está hasta ahora, ¿no? Entonces se nombra al Papa, a este Papa Juan XXIII, pero Juan XXIII hace algo que cualquier otro Papa lo haría, menos un Papa en transición, ¿ya? Plantea una revolución en cuanto a o una reforma a lo que va a ser la teología de la Iglesia Católica, ¿ya? Él llama a este concilio, lo llama la brisa fresca, y él dice: como Iglesia Católica necesitamos una brisa fresca en la teología, necesitamos actualizarnos nuevamente. Muchas personas, muchos teólogos hablan y van a debatir si la Iglesia cambió o no cambió en lo que va a ser este Concilio del Vaticano II. Algunos van a seguir manejando este término Roma semper aedem, ¿ya? Es decir, siempre igual. Entonces van a decir: no afectó el concilio para nada a la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica sigue como estaba en un inicio. Vamos a ver si sigue, ¿no?, a lo que era la Iglesia Católica. Han pasado de teoría eclesiástica, ¿verdad? ¿Cómo? La brisa fresca es un cambio, ¿no?, una renovación. A eso se refería, como un aire para dar vitalidad nuevamente a la Iglesia Católica. Recordemos, ya ha pasado la reforma. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica para contrarrestar esto? La contrarreforma, ¿no?, y la guerra prácticamente a los reformistas. Entonces la nueva brisa es, necesitamos cambiar porque estamos perdiendo terreno, ¿no? Eso es lo que plantea el Papa. ¿Ese cambio es cambio de estrategia o...? Vamos a ver que es un cambio en todos los aspectos, ¿ya? Menos en lo que ellos llaman el dogma, ¿ya? Entonces van a haber muchos cambios. Las misas, por ejemplo, hasta antes de este concilio se hacían en latín, y el sacerdote las hacía dándole las espaldas a los feligreses y mirando hacia el frente, ¿no?, de la capilla. Entonces, otra cosita era de que la Biblia solamente tenía que estar en latín, ¿no? Nadie podía tener en un idioma vernáculo, un idioma originario de algún pueblo. Entonces era pecado imperdonable el sacar o el cambiar el idioma a la Biblia, ¿ya? Entonces estos van a ser algunos cambios que se van a dar en esta época. O sea, hubo cambios en todo menos en la enseñanza. Sí hay en la enseñanza, ¿ya? En el dogma, lo que ellos llaman dogma, ¿ya? El dogma es las partes vitales o troncales de lo que va a ser su confesión de fe, ¿ya?, o su creencia.
Por ejemplo, no van a cambiar en cuanto a la infalibilidad del Papa, ellos van a mantener todavía. Y ellos van a decir es vital para la salvación que el Papa sea infalible. Entonces eso no van a cambiar. Sí van a cambiar el sentido de cómo hacer, van a cambiar incluso en el sentido de decir, hermanos necesitan leer las Escrituras. Y van a comenzar a imprimir las Biblias en el idioma vernáculo. Algo que hasta esta época estuvo prohibido, ¿no? Recuerdan, muchas personas han sido quemadas en la hoguera, acusados de herejía por haber cambiado el idioma a las Escrituras. Un poco del fondo histórico. Prácticamente este concilio nace en una búsqueda del Papa por plantear la unidad, ¿ya?, entre la Iglesia. En historia eclesiástica se puede ver que en un momento determinado nace el Papa en Roma porque el obispo de Roma quiso alcanzar este puesto y de pronto hubo una pelea con Occidente y se separa la Iglesia Católica. Se convierte en Iglesia de Oriente y Iglesia de Occidente. Y de pronto en el Oriente hay el Papa, ¿no?, lo que se llama en Roma. Entonces allí hay una separación entre lo que va a ser la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica romana. A lo largo de la historia, como hemos podido ver en algunas lecciones anteriores y en la investigación que se hizo, se puede ver que hubieron siempre periodos de controversia dentro de la Iglesia Católica. Siempre ha habido peleas, pugnas, división, controversia por algunos sentidos. Por ejemplo, uno de los primeros fue con Lutero, ¿no? ¿Recuerdan? El primer problema, las indulgencias, luego la libre interpretación y luego la salvación por solo gracia. Entonces siempre hubieron estos problemas. Y estos se dieron por algunos movimientos religiosos dentro de la misma iglesia, dentro del seno de la misma iglesia. Lo interesante a lo largo de la historia, conforme fueron pasando los tiempos, la iglesia comenzó a reaccionar de una diferente manera. En este sentido, ellos comienzan a recapacitar en los errores que han cometido, en algunas situaciones que se han presentado y que ellos no actuaron quizá de la manera correcta, y van a analizar esta situación. Y en muchos de los casos van a proponer algunos cambios para la Iglesia Católica, fruto de todos estos periodos de controversia. Algo que no pasó al inicio, ¿no? Recuerdan, cuando alguien se paraba y iba en contra de lo que decía la Iglesia, era quemado. En primer lugar, uno de los grandes conflictos que se dio en el seno de la Iglesia fue la separación con la Iglesia ortodoxa, lo que les mencionaba. En el año 1054 hay una separación. Las causas de esto fueron las pretensiones del obispo de Roma en convertirse en papa. Entonces, durante la época, antes del año 1054, habían obispos en varios lugares, eran alrededor de 10 obispos. De pronto el obispo de Roma quiere ascender al título de papa, alguien soberano entre todos, ¿no? Plantean de que se elija a una persona que sea el sobrevedor de todos los demás obispos, algo que no les pareció a muchos de los de la Iglesia ortodoxa. En segundo lugar, la Iglesia romana cada día se convertía en un ente político. Lo interesante del Papa es que comenzó a interferir en algunas situaciones políticas y llegó a tener tal autoridad que en algunos casos era superior al mismo emperador. Cuenta la historia que estaban ante una guerra inminente y de pronto el Papa va y busca al rey de los que querían atacar Roma y llega a alcanzar la paz. Y de pronto eso fue ganando terreno y él era más importante ya que el emperador. Y muchas veces el emperador mismo tenía que buscarlo para tomar algunas decisiones. Entonces cada vez la iglesia iba tomando un poder político. Por otro lado también estaba el celibato clerical. Muchos de ellos comienzan a cuestionar si en verdad es necesario que no nos casemos, ¿no?, como siervos de Dios.
Ese es el debate que se está dando. Muchos obispos van en contra del celibato y comienzan a casarse, a tener familia. Y es la tercera razón por la cual se separa la iglesia. Sí, es permanecer alejado de las relaciones, ¿no? Y es por eso que muchos salen de la iglesia católica. Entonces, sí, muchos no quieren estar allí porque quieren casarse. Es más, ¿no? El año pasado, este año creo, al inicio del año, ha aparecido una iglesia católica aquí en Bolivia, ¿no? No me recuerdo ahora el nombre, pero son casados, son sacerdotes ya casados. Y están ganando terreno, ¿no? En esto, está creciendo esa iglesia. Otro de los problemas fue la reforma protestante, ¿no? Lo que ya hemos visto en temas anteriores y lo que han visto en historia eclesiástica también. Siglo XVI, la división nace en el seno mismo de la Iglesia Católica, por prácticamente un monje llamado Martín Lutero, que comienza a protestar de algunos principios o algunas doctrinas que se estaban manejando dentro de la Iglesia Católica. Sus 95 tesis todo tienen que ver, como si las leen, más con las indulgencias que con otra cosa. Así empieza la protesta. ¿Cuáles fueron las causas? Una de ellas, además de las indulgencias, fue la libre interpretación de las Escrituras. Martín Lutero reclama porque todo cristiano tenga derecho a poder estudiar las Escrituras por sí mismo y a poder interpretar. Hasta ahora, quien tenía la interpretación de las Escrituras era la Iglesia Católica. La Iglesia decía lo que había que creer, ¿ya? Interpretaba. Ahora, en el momento de la Reforma siglo XVI, se plantea que todos pueden interpretar las Escrituras porque tenemos al Espíritu Santo como maestro. Y el otro punto fue la salvación por gracia, no por las indulgencias, no por las obras. Entonces, Martín Lutero plantea estos dos argumentos para iniciar la Reforma. Luego la historia nos muestra que dentro de la Iglesia Católica no solamente sale Martín Lutero, salen muchos monjes apoyando esta idea, y el mismo pueblo comienza a hacer una revuelta y comienzan las cruzadas, ¿no? La guerra entre iglesias. En tercer lugar, el pietismo. En el siglo XIX propiamente afectó a la iglesia protestante y a la católica, a ambos grupos. ¿Por qué? Dentro de esta pelea que había entre las dos corrientes o las dos teologías, salen algunas personas y preguntan, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando, no? ¿Por qué nos estamos matando? ¿Por qué no se da énfasis a la vida cristiana? ¿Por qué las Escrituras han salido prácticamente de la iglesia? Esa es la preocupación de este grupo de los pietistas. Aunque esto influye mucho en la iglesia en el siglo XIX, es en el siglo XVII cuando nace propiamente el movimiento pietista. Nace por Felipe Spinner, escribe este libro Deseos Piadosos, y era un libro escrito en latín. ¿Por qué creen que estaba escrito en latín? Solo era para la iglesia, no era para el pueblo. En este siglo todavía XVII no se podía escribir en otro idioma que no fuera el latín. ¿Por qué se les dice Pietista es por fe, ¿ya? Viene de pisteo, ¿no? De pistis. Entonces es alguien que va a vivir una vida piadosa, ¿ya? El reclamo es una vida piadosa. Es separado de muchas cosas que nos pueden alejar de la piedad. Aquí tiene su origen uno de los movimientos que hasta hoy en día siguen. Por ejemplo, ¿le suena familiar el hecho de no hay que ir al seminario porque las letras matan el espíritu? ¿Quiénes creen eso? Los pentecostales creían eso hasta hace poco. De allí nacen pietismo. Por eso es que no había seminario. Hoy hay un seminario, ¿no? El seminario pentecostal, el CTP. Este Felipe Spinner era luterano, era un pastor luterano.
Entonces, nace en el seno propiamente de los protestantes, este movimiento pietista. ¿Cuál fue el reclamo para el surgimiento de este movimiento? La ligereza en la predicación y en la vida cristiana. Somos muy ligeros al momento de predicar, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y nuestra vida cristiana tiene mucho que desear, deja mucho que desear. Entonces el reclamo es: vivamos una vida más piadosa, y por eso nace este movimiento llamado más adelante pietismo. Este movimiento va a plantear 5 reglas para la vida piadosa, y el afán es de que nos volvamos nuevamente a vivir una vida más cercana a lo que son las Escrituras. La primera regla para la vida piadosa es la palabra de Dios, y ellos reclaman el uso más extendido, serio y frecuente de las Escrituras en lo que va a ser el desarrollo del culto o del servicio. Entonces necesitamos hacerlo más largo, ¿no?, el tiempo de la palabra. No sé si fueron alguna vez a un culto pentecostal. ¿Cuánto de tiempo fue la prédica? ¿Sí fueron? ¿Cómo? Es largo. Y algunos empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis, ¿no? Usan un montón de versículos. Yo fui a una que fue 1 hora 45 minutos la prédica. Ya estaba cansado. Y era un culto unido, ¿no?, en una iglesia de las asambleas en el Beni. Entonces fue largo, larguísimo, ¿no? Y por lo que el pensamiento no era en esa época, la letra mata al espíritu, no había una estructura del mensaje, ¿no? Decía de todo la persona, el predicador. Entonces, aquí hay un reclamo, ¿no? Necesita ser más largo este tiempo. Necesitamos usarla más en serio las Escrituras. En segundo lugar, la segunda regla es el sacerdocio. Y se da un énfasis o un llamado al ejercicio diligente y con más conciencia de lo que es el sacerdocio espiritual de cada creyente. Somos sacerdotes de Dios. Necesitamos vivir de esa manera, como sacerdotes, como santos, como representantes de Dios delante de los seres humanos. De allí el hecho de que cualquier persona puede convertirse en pastor, ¿ya?, o en siervo de Dios. Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ¿ya? Por eso es que ellos pasan tiempo sirviendo en algún lugar y los destinan, ¿no?, a una iglesia prácticamente. Entonces cualquier hermano puede ser pastor. En tercer lugar, la predicación. Ellos llaman y dicen esta regla: necesitamos dejar los temas secundarios y dedicarnos en lo que es el tema principal del cristianismo, promulgar la fe. Las predicaciones deben ser enfocadas a promulgar la fe, ¿ya?, a detonar lo que es la fe de las personas. Es decir, necesitamos prédicas que nos lleven a conocer más de Dios, a crecer en nuestra vida cristiana, y no tanto temas secundarios, ¿no?, como lo social y otras cosas. Entonces se va a cerrar un poco más esto a lo que va a ser la vida cristiana de la persona. En cuarto lugar, hay un cambio en lo que va a ser la controversia. Recuerdan, en esta época hay pelea entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Qué va a plantear la regla piadosa? Necesitamos tener un espíritu amoroso con aquellos que no piensen igual que nosotros. No nos hagamos problemas. Somos hermanos finalmente y no hay por qué pelearnos, ¿no?, entre cristianos. Entonces tratémonos con amor. Ese es el llamado que hace esta regla de fe. Y el quinto lugar, el alimento espiritual para la grey. El reclamo es: dejemos de dedicarnos a la teología y a la filosofía y dediquémonos a un mensaje devocional para que la iglesia se edifique. Entonces, recuerdan, hasta ahora era el debate, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Filosofía o teología? ¿Qué van a decir los pietistas? Ninguna de esas dos cosas son importantes. Dediquémonos a que la grey se alimente, y para ello necesitamos reflexionar de una manera devocional y sencilla para que ellos puedan crecer. Son las 5 reglas.
¿Cuáles fueron las consecuencias de estas reglas de vida piadosa? Fue poco deseo de dedicarse al estudio serio de la teología. Aquí nace el sentido, ¿para qué prepararse? ¿Para qué estudiar? Y toman pasajes, ¿no? Como el que les mencionaba. La letra mata al espíritu y el espíritu vivifica. Entonces, hay un cambio de mentalidad aquí. Hasta hace poco de este año, de este siglo, había un despertar, ¿no? Por estudiar. Recuerdan, el neoevangelicalismo abrió seminarios, comenzó a abrir seminarios para estudiar de manera más consciente. Aquí salgan de eso porque eso no es importante, ¿ya? No necesitamos de filosofía y teología. ¿Y eso, pastor, solo toman algunos pasajes? Bueno, como siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una defensa del calvinismo, del arminianismo, tomamos algunos pasajes, ¿verdad? Nada más. Entonces es lo mismo. En cuarto lugar, surge el movimiento misionero dentro de la iglesia. Nace desde afuera, ¿ya? No dentro del seno de la Iglesia Católica. Y esto es propiamente en el siglo XX, que es considerado, el siglo XX es conocido con dos nombres, ¿ya? Uno de ellos es el siglo de las misiones. Hasta antes de 1916, todo el mundo occidental miraba a América Latina como un país evangelizado, como un país cristiano, porque las misiones católicas habían entrado y habían evangelizado y de pronto había un gran porcentaje de católicos. ¿Qué pasó a partir de 1916? La iglesia protestante en países de ascendencia católica van a dar mucho énfasis a volver a evangelizar. Van a venir por eso personas de Norteamérica a hacer misiones aquí a Bolivia y a muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, Latinoamérica es un continente sin Cristo. ¿Por qué? Hay una gran diferencia entre la iglesia católica latinoamericana y española y la iglesia occidental. Por lo tanto, se considera a personas idólatras en Latinoamérica y necesitan ser evangelizados. Hay un vuelco entonces para nacer las misiones aquí. Y el foco va a ser los países donde hay muchos católicos en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Un aumento de protestantes a expensas de los católicos. Viéndolo en términos humanos aquí, es como que la iglesia protestante fue a quitarle los feligreses a los católicos, ¿ya? Fue a vaciar los templos. Y de pronto se llevó esos convertidos y los metió en la iglesia protestante. Y esto origina lo que va a ser en el siglo posterior la persecución de los evangélicos. En muchos lugares, si recuerdan San Pedro de Buenavista, la historia aquí en Bolivia, ¿qué pasó con estos hermanos que estaban haciendo culto? Fueron asesinados, ¿no? Por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes instigan al pueblo para hacer matar a las personas. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva, estas personas que están predicando otro evangelio son herejes y necesitan ser quitados del camino. Entonces, esto es el movimiento misionero, probablemente. Nace de afuera de la iglesia y tiene su repercusión en la iglesia católica. En quinto lugar, el ecumenismo y el neorromanismo. Nuevamente en este siglo, les decía, es conocido con dos nombres, ¿no? El siglo de las misiones, pero también el siglo de la ecumenicidad. En esta época va a haber un despertar necesitamos unirnos. ¿Por qué vamos a estar separados? Hay más cosas que nos unen que las que nos separan. ¿Alguien puede comentar algo del ecumenismo, de lo que han visto? 1910 Uh-huh. se hace la reunión en Hamburgo y a partir de ahí empieza el movimiento ecuménico, ¿no? Sí. Bueno, las
más o menos como ahora, ¿no? O sea, había tantos movimientos y al final estaban en guerra y eso no se veía, digamos, algo, digamos, que pueda, digamos, ser bien, digamos. Lo que me ha impactado es que una persona que era metodista ha hecho, digamos, de esto, ¿no? Y después lo han nombrado ¿qué se llama eso? Pues que le dan el premio Nobel de la Paz a él. Sí. Entonces, eso. Y trae sus como 3 o 4 postulados muy interesantes. Después aquí en Latinoamérica es José Miguel Bonilla. Sí. Miguel Bonilla. Casi con lo mismo, ¿no? O sea, porque él es también parte, digamos, de eso de la liberación. Y él ha sido el único evangélico bastante, digamos, invitado, digamos, a conferencias. Creo que esas son, al principio creo que ellos han tratado, bueno, en sus escritos decían que es parte de la evangelización del movimiento cristiano, el llegar, digamos, a la Iglesia Católica, ha llegado a ese punto, digamos. Sí. Pero al final se ha volcado, digamos, eso, ¿no? Porque es no lo han, no, es como lo que nos ha contado, ¿no? O sea, no lo han tomado como algo parte, digamos, de su forma, o sea, para transformar la forma de pensar, sino más como una estrategia, han visto parte para seguir, digamos, con lo que estaban haciendo, pero algunas cosas para cambiar. Sí. Entonces, es la importancia del ecumenismo, ¿no? Para este movimiento del neorromanismo. Hay un cambio de mentalidad. Recuerda, hasta hace poco le llamaban, ¿cómo le llamaban a los protestantes? Herejes. Ahora, ¿cómo se les va a llamar a partir de este concilio Vaticano II? Hermanos separados. Entonces, hay una apertura en muchos de los aspectos. Entonces, es conocido por eso como el siglo de la ecumenicidad. ¿Este es un movimiento o es una organización? ¿Cuál? Es un movimiento, ¿no? Prácticamente. Y hasta hace poco la Iglesia Católica no quería formar parte, pero en una de las últimas reuniones que hubieron alrededor de 16 representantes católicos, en lo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Pero no han querido formar parte de la Iglesia Católica, pero ha dejado la puerta abierta, ¿no? Para volver a participar. Entonces, es prácticamente el deseo de unificar, ¿no? La fe, prácticamente. Pero este deseo era mayormente, según no será interés político. Bueno, siempre hay intereses por debajo, ¿no? Entonces, es igual que el primer concilio, ¿no? Año 365, si no estoy mal, Nicea. ¿A quién condenan en ese concilio? ¿Recuerdan? ¿Quién es el condenado allí? No, Agustín gana allí. ¿A quién le gana? Pelágio. Y entonces, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿no? Oh, es que descubrieron la herejía. Pero si vamos y leemos la historia, no le convenía a Constantino, que fue el que celebró el concilio, que ganara Pelagio. Ya, le convenía que ganara Agustín. Entonces, no les cuento más para que ustedes investiguen. Entonces fue político el resultado. Condenaron a alguien por cuestiones políticas, más que por cuestiones teológicas. Pues imagínense, ¿cómo iba a ser juez Constantino
si no era cristiano. La historia dice que no fue cristiano hasta... Pudo haber sido cristiano en el momento de su muerte, porque recién se bautizó. Pero no era cristiano, entonces... Es como que digamos, a ver, vamos a tener un debate teológico. ¿Ya? Traigamos a ver a uno de los jóvenes de la iglesia para que sea el juez. Entonces, podrá tomar las decisiones y entender lo que vamos a debatir. Que le paga. No, no es lo mismo. O es como que pongamos a un carpintero a analizar temas de medicina. O a un médico a analizar temas de carpintería. ¿Ya? No es su rubro. Estaba leyendo algunos comentarios sobre la base que tiene este, si es bíblico o no es bíblico. No, yo leía los dos extremos, ¿no? Hay unos que dicen que hacen decir la Biblia lo que no es, y aquellos que lo dejan a un lado la Biblia, ¿no? Sí. Ambos lados extremos. Pero al final... Bueno, hay algo que se llama la regla de fe, que eso se saca en uno de los concilios posteriores, ¿no? Lo que estábamos viendo en la clase. Y se dice, estas son nuestras reglas de fe. Si todos creen esto, aunque tengamos diferencia en otros aspectos, no me recuerdo si eran 11 las reglas de fe, podemos llamarnos hermanos, ¿ya? Podemos unirnos, pero si no, no podemos. Uno de ellos era reconocer las escrituras como palabra inspirada de Dios e inerrable. Otro era aceptar a Jesucristo como único Salvador. Entonces, podemos unirnos desde el principio de este concilio en la medida que guardemos esta regla de fe. Entonces, suena bonito, ¿no? Que como hermanos seamos todos unidos, pero hay sus peligros también. Recordemos, tiene que haber una sola religión cuando aparezca el anticristo. ¿Para qué? Para que esta religión sea utilizada para adorarle. Entonces hay un peligro incluso en el neorromanismo, como vamos a ver más adelante. Ellos van a abrirse no solamente a los cristianos, sino también incluso a los ateos. Va a haber una apertura a los ateos. Van a haber curas, si recuerdan, que eran marxistas, predicaban del marxismo, o bueno, enseñaban del marxismo. Algunos fueron guerrilleros, ¿no? En el caso de Colombia, utilizaron las armas. Entonces ese era su evangelio. Entonces hubo mucho sincretismo en esta apertura, ¿ya? Hubo su beneficio y hubo también sus peligros. Es lo mismo. Si nos abrimos a todo, hay sus peligros también, ¿ya? Lamentablemente. De las iglesias evangélicas. Era interesante porque yo pensaba que eso era actual, ¿no? Sí. Me di cuenta de que aún nosotros mismos hacemos eso, ¿no? Porque tenemos una organización de iglesias unidas, Sí. interdenominacionales, por lo tanto Estamos buscando eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es más sonado, ¿no? Incluso. Y hoy en día, ¿por qué se está buscando esa unidad? Porque estamos siendo atacados, ¿no? Y de pronto, imaginémonos que salgamos solo como iglesia UCE a defender nuestros derechos, como que no es impactante, pero si nos unimos todos, va a ser fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos factores que van a influenciar en lo que va a ser la búsqueda de la unidad. Muchas veces no es solamente el amor cristiano, hay muchos intereses a veces por debajo. No sé si estuvieron al tanto, cuando yo hice mi tesis, me había enterado, encontré un libro, una revista Kairos, y de pronto leo y allí decía que estas personas del movimiento de la prosperidad o el movimiento de la fe, como ellos llaman, estaban buscando nombrar a lo que ellos llamaban un superapóstol o superpastor, una especie de papa evangélico, para que él sea el encargado de poder colocar en orden algunas cosas, ¿no? Entonces, como que están buscando lo mismo, ¿no? Todos. Y hay sus motivos, ¿no? Cada uno tiene su motivo para buscar esta unidad o esta aparente unidad. hace poco escuché en la televisión justamente de estas personas, concilio apostólico, no
nosotros decían, hermanos, nosotros no decidimos, nosotros por mismos, hay todos los representantes, los apóstoles que están decidiendo. Sí. Entonces, y siempre es mejor, ¿no? Cuando hay alguien allí que manda o alguien que toma las decisiones. Entonces, no sé qué título tendrá, ¿no? Ungido, Mesías, Arcángel, porque sería un grado más alto que el apóstol. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del ecumenismo y lo que va a ser el neorromanismo? Prácticamente lleva a la Iglesia Católica a replantear sus interpretaciones, su liturgia, sus dogmas en forma ligera, ¿sí? Los dogmas. Los otros dos, lo que son la cuestión de las interpretaciones, la liturgia, cambian radicalmente, ¿ya? En muchos aspectos. Lo que es el dogma, hay pequeños cambios, ¿ya? No se tocan los dogmas principales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno de los dogmas que no se va a tocar va a ser el hecho del papado, ¿ya? Y de también la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Tampoco se va a tocar el hecho de la ascensión de María como Madre de Dios, son cosas que no se van a tocar, ¿ya? En algunos casos. Y ante este nacimiento del ecumenismo, la Iglesia Católica toma una nueva posición que se va a llamar neorromanismo, ¿ya? Lo que vamos a estudiar en esta noche. Entonces, una pequeña introducción para que entendamos lo que está pasando, ¿ya? O lo que pasó y por qué se originó el neorromanismo. Es prácticamente un reaccionar de la Iglesia Católica frente a lo que es el ecumenismo. ¿Cuál fue el inicio? Como decíamos, Juan 23 en el año 1958 era un papa en transición, ¿ya? De pronto él hace un cambio, ¿no? Radical en la iglesia, ¿ya? Hace una apertura, abre este concilio y hay una apertura grande a muchas cosas que la iglesia se había cerrado. Es más, si recuerdan, el Papa Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón por los crímenes de la Iglesia Católica, ¿no? Salió en representación de la Iglesia Católica y dijo: pido perdón al pueblo por los crímenes que hemos cometido como Iglesia Católica. Entonces hubo esa apertura. Entonces Juan 23 va a plantear lo que se conoce como agiornamiento, o el término que en italiano significa modernización, una modernización para la iglesia. Prácticamente hay un contraste entre los dos papas, ¿ya? El antecesor de Juan 23, que era Pío XII, y Juan el Bueno, que era Juan 23. Pío XII era una persona más tranquila, más conservadora. Se pidió al momento de nombrar o de elegir a Juan 23, a Juan Bueno como papa, que no hiciera ningún cambio, ¿ya? Que manteniera ese tiempo de transición, que lo mantuviera calmado la Iglesia Católica como estaba, pero él en ese tiempo de su transición abre muchas cosas que la Iglesia no había querido abrir, ¿ya? Lo interesante es que Juan el Bueno era una persona tranquila, dicen. Entonces, pero hace un revuelto grande dentro de la iglesia. Él, el 25 de enero de 1959, llama al Concilio Vaticano II. Llama a todas las personas para poder participar del Concilio Vaticano II, a los representantes de la Iglesia Católica. Fruto de este concilio nace una aparente reforma en la Iglesia Católica. Aparente porque no es reforma en sí. Los dogmas fuertes no fueron tocados ni reformados, ¿ya? Es decir, hay un cambio en el énfasis, pero no en la manera de hacer las cosas, ¿ya? En las formas. Entonces, más es el énfasis de lo que estamos haciendo que va a cambiar. Nacen aquí 16 documentos que contienen las deliberaciones del concilio. Por eso le preguntaba, ¿no?, si han leído. Y sería interesante que lo lean, porque
allí van a entender muchas de las cosas de lo que está haciendo la Iglesia Católica hoy en día. Y vamos a darnos cuenta que en algunos aspectos estamos equivocados de la perspectiva que tenemos de los católicos, en muchas situaciones. Porque solamente conocemos la Iglesia Católica aquí en Bolivia, pero es totalmente diferente a la Iglesia Católica afuera. ¿Cuáles fueron los cambios en la Iglesia Católica Romana? Algunos cambios se dan dentro y fuera de la Iglesia misma. Es un momento en el cual la Iglesia se ve forzada por algunos surgimientos de pensamiento dentro de la misma Iglesia, pero también fuera. Y la Iglesia va a tener que reaccionar para poder contrarrestar estas apariciones de pensamiento. El primer cambio es la actitud hacia los no católicos. ¿Recuerdan qué hacían con los no católicos en época pasada? Los mataban, ¿no? ¿Por qué? Ellos eran considerados herejes. Entonces, a partir de ahora, la Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II, busca la unidad de todos los cristianos. No en el sentido del ecumenismo tradicional, sino en el sentido de vuelvan todos a la Iglesia Católica. Ese va a ser el pensamiento o la actitud de la Iglesia, del neorromanismo. Somos hermanos, es el planteamiento, pero son ustedes separados. Entonces vuelvan nuevamente a la Iglesia Madre. Ese es el pensamiento. Y también, por lo tanto, fomentar la amistad, ¿no?, entre aquellas personas que piensan diferente al católico. ¿Cuál es la actitud hacia los protestantes? Hay un abandono de la guerra, la guerra conocida contrarreformista. La Iglesia dice, bueno, hasta aquí nomás, ya no los perseguiremos, ya no continuaremos con lo que es la contrarreforma, y lo que vamos a hacer es emplear el diálogo, dialogaremos. Y tiene mucho que ver con la época en la cual se está dando esto. Ha caído prácticamente la época moderna, ha nacido el posmodernismo, y de pronto el posmodernismo nos dice, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Puede ser la tuya, puede ser la mía, o pueden ser las dos. Entonces hay esa apertura al diálogo, ya no para pelear, ya no para perseguir, sino abrirnos. Y a los protestantes ahora se les llama hermanos separados, lo que les decía hace un momento. Cambio de nombre ya. De eso feo que era hereje a hermanos separados. Somos hermanos, pero estamos separaditos. Hay cositas que nos han separado. La Iglesia también fomenta cultos unidos entre protestantes y católicos. Se van a originar fuera de Latinoamérica lo que se conocen como los cultos unidos, o ahora que se conocen cultos ecuménicos. La Iglesia Católica va a promover eso. Pero nuevamente, vengan a la Iglesia Católica. Esa es la premisa del catolicismo. Vengan porque ustedes se han separado de nosotros. Se reconoce también la libertad de culto como un derecho humano, que no se prohíbe ya. Por ejemplo, el caso de San Pedro de Buenavista, ¿no? Estaban en un templo reunidos en una casa alabando al Señor, y de pronto entran los comunarios instigados por los católicos, por el cura católico, y comienzan a quemar y a matar a los cristianos. ¿Por qué? Porque eso que estaban haciendo era una aberración para ellos. Ahora se reconoce de que ellos tienen libertad para reunirse también, los hermanos separados. También ellos dicen, vamos a ceder en algunas cosas, en cuestiones de tradiciones, de prácticas, pero no vamos a ceder en asuntos de dogma o de fe. Algo que ellos van a seguir peleando es la infalibilidad del Papa. Van a decir, es necesaria para la salvación que el Papa, como representante de Cristo, sea infalible. Y ellos van a decir, los ritos que practicamos sí están sujetos al cambio. Por ejemplo, hay alabanzas, si escuchan ahora las misas,
que cantamos nosotros en la iglesia, en el culto. La misma prédica o la misma misa parece una prédica. Ahora utilizan la Biblia. Entonces, ¿cómo? Sí. Entonces hubo una apertura en la música, como vamos a ver más adelante. Ya no va a ser la música grecorromana o la gregoriana también. Entonces hay una apertura a qué es lo que cantan ustedes, ¿no? Y se va a abrir a un poco más, sobre todo acá en América, a lo que va a ser el sincretismo, ¿no? De pronto no nos hacemos problemas si tú eres un chamán y quieres venir a hacer tu coa aquí, ¿no? Entonces ven nomás, somos hermanos, ¿no? Entonces los ritos sí podemos cambiar, esa es la premisa frente a los protestantes. Una de las peleas que hubo durante una época fue la hostia o el pan, ¿es el cuerpo? ¿Se convierte en el cuerpo de Cristo o es un símbolo del cuerpo de Cristo? Y hubo una pelea teológica, ¿no? en la época. Dos personas que se escribían cartas y hacían debates por eso, ¿no? Consubstanciación, transubstanciación, ¿ya? Entonces, ¿simplemente un símbolo o es el cuerpo de Cristo? La Iglesia Católica hablaba de que era el cuerpo de Cristo. Los protestantes de que simbolizaba el cuerpo de Cristo. Entonces los curas decían, al momento de rezar bendiciendo el pan y el vino, literalmente esto se convierte en el cuerpo de Cristo. Luego las iglesias ortodoxas, hay un diálogo con las iglesias, en especial las iglesias de Grecia y Rusia. El motivo de entablar un acercamiento a estas dos iglesias es establecer una atracción hacia la iglesia romana. Entonces quieren, como decíamos hace un momento, hacer que retornen todos los que se han separado para formar una sola iglesia nuevamente. La Iglesia Católica en esta época, sobre todo en estas últimas décadas, ha suavizado un poco su tono en cuestión de rechazo al ecumenismo. Antes la iglesia no quería salir fuera de sus templos. Ahora, en 1975, asistieron 16 delegados fraternales a Nairobi, que fue la cumbre de las iglesias ecuménicas. Al finalizar esta reunión, la Iglesia Católica no aclaró que quería pertenecer, ¿no?, a este movimiento mundial de iglesias, pero dejó abierta la puerta para su participación. Entonces hay una apertura ya a poder participar nuevamente. Hacia los no cristianos, también la iglesia se ha abierto a otras religiones y filosofías no religiosas, como el comunismo y como el ateísmo. Entonces, ya la iglesia está abierta, la Iglesia Católica, a dialogar con ellos. Por ejemplo, no sé si recuerdan las últimas declaraciones del Papa, de este último Papa. Él acertó de que el Génesis no es literal, ¿no? El caso de Adán y Eva no es literal, de que no existieron. Entonces, hay muchas cosas que está aceptando el Papa hoy en día y que está prácticamente buscando un acercamiento a todos los demás. ¿Recuerdan que también dijo que había un cielo para los perros, para las mascotas? ¿Has visto la película? Sí. Entonces hay un cielo para ellos, ¿no? Es lo que ha planteado ahora. Entonces este es el afán de llegar a todos, ¿ya? La iglesia se quiere abrir a todos. En segundo lugar, hemos visto el acercamiento a las otras personas que no son católicos. Ahora, ¿cuál es la actitud hacia las Sagradas Escrituras? La Iglesia Católica va a plantear un retorno a la Biblia y este retorno se está efectuando de manera gradual, ¿ya? Poco a poco se ha ido incentivando a la lectura de las Escrituras dentro de la membresía. Llevan varias décadas ya traduciendo la Biblia directamente de las lenguas originales, ¿ya? Han hecho lo mismo que hacían los protestantes, ir al griego, al hebreo y tratar de traducirla. Aceptan ahora algunas conclusiones de la crítica literaria protestante también.
Hasta hace poco ellos no aceptaban que, por ejemplo, si ven el aparato crítico en griego del Evangelio de Marcos, hay dos posiciones, ¿no? Una que el pasaje del capítulo 16 termina en el versículo 6, otra que termina alrededor del versículo 12 y otra hasta el final. Entonces, la mayoría de las Biblias modernas solamente termina Marcos en 16:6, no continúa hasta el final. ¿Por qué? Porque dicen que en los manuscritos más antiguos no están esos versículos. Eso para la Iglesia Católica era herejía, ¿no? Era quitar parte de las Escrituras. Ahora lo está aceptando ya también. Está haciendo crítica. Los fieles han recibido la indicación por parte de los sacerdotes de leer la Biblia, de estudiarla con toda seriedad y de ponerla en práctica. Entonces ya la Iglesia Católica está incentivando a la lectura. Lo curioso, ¿no? La Iglesia Evangélica ya no está leyendo la Biblia y los católicos lo están haciendo. También se ha subrayado oficialmente que la Biblia es palabra de Dios y Dios se la dio a la Iglesia para el provecho del pueblo. Entonces es palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo hoy en día la Iglesia Católica. Recuerdan el debate, ¿qué es la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿No es la palabra de Dios? ¿Cuándo se vuelve palabra? Y de pronto ahora la Iglesia se paró firme y dijo, es palabra de Dios. Y la ha dado a la Iglesia para la edificación del pueblo. ¿Cuál es el cambio de la actitud hacia la liturgia de la Iglesia? Hoy en día es interesante, ¿no? La Iglesia Católica se está abriendo en muchos sentidos y la Iglesia Evangélica se está cerrando en muchas de las cosas. Por ejemplo, en la liturgia, ¿qué se debe cantar en el culto? Himnos, ¿verdad? Son más bíblicos. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia Católica? Una de las primeras modificaciones que ha hecho es en cuanto al idioma y la posición del sacerdote. Ha cambiado el idioma de la misa de latín al idioma vernáculo. Antes era en latín, el cura pasaba y hacía la misa en latín y nadie entendía lo que estaba haciendo. Esa era la manera de hacer misa. De pronto la administración, la manera en la cual el sacerdote lleva adelante la misa, cambió de la posición del sacerdote dando la espalda a los hermanos, al pueblo, y ahora es de cara a él, ¿ya? Igual como hacemos en la prédica. Ahora ya es frente al pueblo. Antes lo importante era la cruz, ¿no? Cristo crucificado. Por eso el sacerdote siempre era de espalda. Todo el servicio era de espalda. También lleva a los feligreses a una participación más activa y participativa. Entonces ya ahora cantan también las personas que asisten. Antes no, porque incluso las alabanzas, bueno, los coros eran en idioma latín también. Toda la misa era latín. Entonces imagínense qué haría una persona en esa época yendo a misa si no entendía qué estaban haciendo allí. Entonces ahora es más participativa, ¿ya? Hay tiempo de alabanza también. Es más, cuando leen, ¿no? las escrituras, el cura dice, no, está leyendo un salmo y dice, cuando terminemos de leer esto, ustedes van a repetir eso, ¿no? Te lo pedimos, Señor, ¿no? Y comienza, lee y te lo pedimos, Señor. Entonces ya lo hace más participativo en este sentido. ¿Qué pasó con la música? La música ha cambiado de sacra y gregoriana a la música folclórica e indígena en algunos casos, ¿ya? Nuevamente lo que es parte de nuestra identidad. El propósito de esto es hacer el culto menos rígido y menos formal, hacerlo más deleitable para las personas. ¿Qué ha pasado con la Biblia? Se recalca más el uso de la Biblia en la enseñanza y la predicación. Se debe utilizar la Biblia para predicar. Y se habla ya ahora de predicación. Entonces, como vemos, la Iglesia Católica ha despertado en la necesidad de las Escrituras, ¿ya? En muchos casos. Una vez estuve en Montero, estaba de paso y de pronto al frente de la plaza, como en todos los lugares, estaba la Iglesia Católica
Y escuché, estaba sentado allí esperando a mi esposa, estaba esperándole, y de pronto escucho por el altavoz que tenía ahí la iglesia, la misa, y parecía un pastor predicando, ¿no? Se utilizaba los pasajes y todo lo utilizaba correctamente, ¿no? Entonces, ese es un despertar de la iglesia. Ha recalcado el uso en todos los sacerdotes de la Biblia, de las Escrituras. ¿Cuál es la participación del laicado en el culto? Nace la necesidad de instaurar a los diáconos permanentes. Sale la figura del diaconado en la Iglesia Católica. Antes solamente era el cura, ya el monaguillo y algunas otras personas. A partir de ahora se habla de diáconos permanentes. Estos diáconos permanentes son auxiliares que pueden realizar muchas de las funciones de los sacerdotes. Es como un pastor laico más o menos en cuestiones de la iglesia protestante. Solo que aquí es un diácono, se llama. Prácticamente esto de el diaconado nace por la necesidad de la Iglesia Católica. Unas estadísticas nos muestran que en América Latina hay un promedio de un sacerdote por cada 5.500 habitantes. En partes de Europa como España, Francia e Italia hay un sacerdote por cada 1.000 habitantes. Entonces la idea es darle oportunidad a estas personas para servir a Dios y al mismo tiempo liberar un poco al sacerdote, ¿ya?, de las tareas, de las múltiples tareas. Algo interesante, la actitud hacia las imágenes. Un cuarto factor. La Iglesia Católica, después de este concilio, rebajó o se negó a reconocer como santo a varias imágenes, a varios que eran considerados santos en esa época. En algunos casos, en algunos templos, se han quitado por completo las imágenes de los templos católicos. Dos de los santos que perdieron su grado de santidad fueron Santa Bárbara y San Cristóbal, ¿ya? Dos ejemplos. Hoy no son considerados santos, ¿ya? Cambia también el sentido de adoración de las imágenes a veneración. Ya el católico no adora, sino venera nomás, recuerda, ya exalta un poco a estas personas que son ejemplos. Entonces, por eso ahora ya cuando se le dice a ustedes son idólatras, no, nosotros no adoramos, nosotros recordamos a ese santo, veneramos. Entonces, medio raro, pero es lo que ellos dicen, ¿ya? En quinto lugar, ¿cuál es la actitud hacia el episcopado? La figura del episcopado, ¿quién manda en la iglesia? ¿O quién mandaba en la iglesia? El Papa. Estaba el Papa, obispos, cardenales, sacerdotes, los laicos, la iglesia. Entonces, de pronto, esa era la idea, ¿ya? El hecho de el Papa es la autoridad, el episcopo. ¿Qué pasó a partir de este concilio? Hay una participación del obispado junto con el Papa como suprema autoridad. Entonces la autoridad ya no es solamente el Papa, en teoría. Ahora la autoridad son los obispos también. El obispo tiene la misma autoridad sobre su congregación o sobre su templo, así como lo reclamaba Lutero, ¿recuerdan en la protesta? Así, en una de las tesis, cuando leamos. Así como el Papa tiene potestad sobre toda la iglesia, el sacerdote tiene potestad sobre su pueblo. Entonces, en teoría, ahora ellos son la autoridad de la Iglesia Católica. Sin embargo, hasta ahora ningún Papa ha renunciado a sus privilegios, a sus derechos, y siguen mandando ellos, ¿no? El propósito de esta actitud de renunciar en cierto grado a alguna
puntos de autoridad, era dar más poder a los obispos y debilitar en cierto grado el autoritarismo del papado. Entonces, que no haya alguien que mande solo. Esa era la meta. Sin embargo, como les digo, hasta ahora no se pone en práctica. Ningún papa quiere renunciar a ese privilegio de mandar. En quinto lugar, la actitud hacia el pluralismo de la Iglesia. Como podemos ver, en sí la Iglesia no se ha unido a la Iglesia católica, se ha dividido por dentro. Aunque permanecen llamándose católicos, pero se ha desunido la Iglesia. Y por lo menos hay 4 corrientes muy marcadas dentro de la Iglesia católica. Una de ellas, el tradicionalismo o corriente ultraconservadora. Los fundamentalistas, como diríamos, ¿no? Los verdaderos salvos. Igual que en el cristianismo protestante, ¿no? Los que son ovejas, no cabras. Entonces, este movimiento quiere cerrar las puertas a todo cambio fundamental en doctrina y liturgia. No quiere cambiar. Siempre hemos sido así y así vamos a seguir siendo. No se debe cambiar nada, estamos bien así. ¿Cómo reaccionó? No sé si han escuchado hablar del catecismo de Holanda. Unos obispos en Holanda sacaron un nuevo catecismo, una nueva declaración, y de pronto este grupo del tradicionalismo ha rechazado y prácticamente se ha tirado de los pelos por lo que decía este nuevo catecismo. Vamos a ver algunas cositas que decía, en algunas doctrinas. Entonces este grupo no quiere cambiar, quiere mantener la Iglesia así. Y es la pelea que hay siempre al elegir el Papa. Porque depende, ¿no? Si entra uno que es liberal, la Iglesia va a cambiar. La Iglesia católica se va a abrir. Entonces hasta ahora están los conservadores, ¿no? Por allí. Este nuevo catecismo de Holanda, estas personas, estos teólogos, en su mayoría son los viejitos, los que son mayores, los obispos, los sacerdotes más ancianos, los que no quieren cambiar. Ellos hablan y dicen, este catecismo, si no cambia, por lo menos va a tergiversar o va a dar mal entendimiento a lo que es la virginidad biológica de María. Porque hay un cambio en cuanto a la virginidad de María, en este sentido del nuevo catecismo de Holanda. También dice, presenta ideas aberrantes referente al pecado original, a la Eucaristía, al alma, al control de la natalidad y a la existencia de los ángeles. Entonces hay un cambio en este nuevo catecismo de Holanda, ¿no? Y sería bueno si lo pueden descargar y leer. No sé si han escuchado hablar de Hans Küng. ¿No han escuchado hablar de él? Es un teólogo católico. Bueno, era católico hasta que lo han excomulgado por las ideas que tenía, que planteaba. Hay bastantes libros de él. No era tan liberal en ese sentido, el Papa, y por eso fue expulsado de la Iglesia Católica. ¿Y ahora qué es? Es teólogo, sigue escribiendo. No, pero es teólogo, se llama católico, pero está separado de la Iglesia Católica, ¿no? Por obligación. La segunda corriente es el progresismo. Esta corriente intenta reinterpretar la dogmática católica y efectuar transformaciones profundas en las estructuras de la Iglesia y la sociedad. Entonces quiere cambiar. Dice, necesitamos reinterpretar la teología. Va a hablar mucho de reinterpretar las Escrituras. Reinterpretar en el sentido ya no como lo hemos hecho antes. Durante años la Iglesia Católica mantenía esa mentalidad, ¿no? O esa idea de teología era mantener lo que la tradición nos estaba diciendo. De pronto este movimiento dentro de la Iglesia dice, necesitamos hacer una relectura. En algunos casos hay dos corrientes muy marcadas en el progresismo.
y es la manera de acercarnos. Algunos se acercan a través del modernismo y otros lo hacen a través de la política de izquierda, ¿ya? Hay sacerdotes que son izquierdistas. En algunos casos hay algunos que han llegado, como decías al inicio de la clase, a las armas incluso, para lograr lo que ellos creen que es justo. En este movimiento progresista nació lo que le mencionaba hace un momento del catecismo publicado por los obispos de Holanda. Y lo interesante de este catecismo es que la Iglesia Católica lo prohibió antes de que se publique. ¿Qué hicieron los obispos de Holanda? Igual siguieron y lo imprimieron, y no solamente lo divulgaron en Holanda, sino lo han sacado fuera de Holanda y está circulando ahora en muchas de las iglesias católicas. Algo que antes, recuerdan, si alguien hacía eso era quemado en la hoguera. Ahora lo hicieron nomás. Este progresismo plantea una salvación de tipo sociopolítico, tal como lo expresa la teología de la liberación. Entonces, teología de la liberación no es dentro del nivel católico, de la religión católica, es desde el ámbito protestante. Pero hay algo que se parece mucho a la teología de la liberación, que es llamada el progresismo católico. Entonces, es igual, ¿no? La teología de la liberación, que dice, necesitamos liberar de la opresión al pobre, por ejemplo, y eso es la salvación. Lo mismo va a decir este movimiento progresista. En tercer lugar está la corriente del catolicismo moderado. El catolicismo moderado intenta renovar la Iglesia romana dentro del marco teológico tradicional, tal como lo planteó Juan 23. Entonces, ellos tratan de renovar, pero solo los aspectos que Juan 23 quiso arreglar, quiso solucionar. El Papa Juan Pablo II, al parecer, era de catolicismo moderado. Muchas veces ha actuado como católico moderado. Es por eso que hoy en día Bergoglio, ¿no?, que es el Papa actual, él ha ido más allá, ¿no?, de algunas declaraciones, al punto de hablar de la homosexualidad, de una apertura y muchas otras cosas que Juan Pablo II no lo iba a hacer, porque era de otra línea. El cuarto, la corriente evangélica. Esta corriente o este movimiento recalca mucho el uso de la Biblia y cultivan la renovación espiritual y carismática. Hay carismáticos católicos hoy en día. Parece un culto protestante, un culto evangélico, un culto pentecostal sobre todo. Recuerdan que después del concilio habían los llamados cultos unidos, donde estaban católicos y protestantes. ¿Quiénes comenzaron a asistir a estos cultos? Generalmente los pentecostales. Y los pentecostales comenzaron a influenciar con su teología a estos católicos, a este grupo. Y podrían ser pentecostales católicos, más o menos, ¿no? La idea. Entonces, al abrir las puertas para que se leyeran las escrituras, también ingresó la influencia pentecostal allí. Hay dos grupos marcados dentro de la corriente evangélica. El primer grupo acepta todas las enseñanzas de la iglesia, incluso la adoración a María. No se hacen problema esto. Aunque el culto parece evangélico, siguen adorando a María. El segundo grupo se denomina bíblico. Son los católicos evangélicos bíblicos. Y este grupo acepta de la iglesia únicamente lo que pueda certificarse como válido según las Sagradas Escrituras. Algo más o menos parecido a la teología reformada en el ámbito protestante. Entonces, si hay algo que debo creer, tiene que estar escrito en la Biblia, ¿no? Que me diga lo que dice la Biblia. Lo mismo va a ser el aspecto católico. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces ellos están divididos en 4. Sí, hay 4 grupos. Entonces, el rostro católico hoy en día es más abierto. Porque el grupo cerrado son los más
ancianos. Y ellos ya están prácticamente desapareciendo, ¿no? Ya están muriendo. ¿Qué quiere decir eso? Pronto vamos a tener una iglesia católica más abierta en todos los aspectos. Y por lo liberal que hay muchos grupos, que son la mayoría, vamos a tener incluso una iglesia católica abierta a lo que es el ateísmo, el sincretismo y todas las corrientes que hay hoy en día. Entonces va a ser un sincretismo bastante grande, ¿no?, lo que se va a dar en la iglesia católica. Nosotros en Colombia nos invitamos a ellos vienen. ¿Sí? Hay un pueblo en el Beni, se llama Desengaño. Teníamos que ir de campamento un año. Desengaño. Y de pronto fue interesante, ¿no? Un día estuvimos allí, fuimos a hacer para el aniversario de la iglesia y a hacer horas felices, y nos invitaron para hacer un número. Cuando en el aniversario de la iglesia estaba el cura, estaba el alcalde, estaba la policía y otros invitados más allí, ¿no?, sentados. Entonces fue el cura. Y lo mismo el pastor le invitaron cuando fue el aniversario de la iglesia católica, y el pastor fue. Entonces, y hace años, ya hace unos 8 años más o menos atrás. Entonces ya hay esa apertura. Es lo mismo en muchas iglesias, ¿no? Ya no nos hacemos problemas a veces, ¿verdad? Entonces, todo se está preparando para el ecumenismo, o la religión única, la unidad. Entonces esa es la realidad hoy del neorromanismo. Es una iglesia católica reformada prácticamente y abierta al cambio.